Andrés Manuel López Obrador al responder a este servidor al planteamiento cuando invita a Felipe Calderón, porque es evidenciar a Felipe Calderón, si Felipe Calderón no va a la mañanera a aclarar lo que prometió que iba a aclarar en una entrevista con Loret de Mola, pues queda más que evidenciado. Si tiene tiempo para la peda, perdón, para la borrachera, perdón, para la fiesta de 70 años de José María Aznar, pues creo que podría tener tiempo para darle la cara al pueblo de México. No creo que lo haga, pero hoy el presidente se la rifó, como decimos en el barrio, con esta movida en el ajedrez político de invitar a Felipe Calderón y prometerle que no va a haber ni siquiera preguntas de la prensa, senadora. Pues sí, porque tenemos un presidente que es un político sumamente agudo e inteligente y sabe precisamente cuál es la posición de Felipe Calderón ante la ciudadanía, ante el pueblo de México, y por eso se atreve a eso. Obviamente el señor no puede ni siquiera pisar México, anda buscando su viaje a la luna, ¿no? Entonces, o a Marte, o no sé a dónde, pero sin duda nos debe una explicación a las mexicanas y mexicanos. O sea, ¿cómo es posible que él no supiera, como bien dice Ángel? Es decir, es imposible que no supiera. Nada más pon que no supiera que era narco, que era, y lo de los montajes y todo, con el escándalo internacional que fue el caso de Florence Cassés. Entonces, que bueno, hubo ahí tensión incluso con el gobierno de Francia y todas estas implicaciones que tuvo ese caso, pero él no sabía nada. Era bueno, respaldó a su superpolicía mafioso y a Cárdenas Palomino y a todos esos, ahora sí Cárdenas Palomino y su palomilla de confiables que eran los que estaban a cargo de la seguridad pública. Pero además, Felipe Calderón fue el que declaró la guerra contra el narco. Él fue la supuesta guerra contra el narco. Pero además hay otras cosas que se han dicho y estoy de acuerdo con Ángel, que tenemos que volver a analizar muchas cosas que sucedieron en esos sexenios. Muchas de estas cosas fueron en tiempo real, por ejemplo, como los vínculos de la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, en Michoacán, con la Tuta, que Tuta, la misma Tuta, dijo que se entrevistó con ella y cosas con la gente, la increpó porque la gente de Tierra Caliente en Michoacán sabía de esos vínculos, de esas conversaciones, todas las cuestiones que estuvieron pasando de manera arbitraria en ese gobierno que se caracterizó por reprimir, por matar, por asesinar al pueblo, por tratar de callar a quienes pensaban distinto a él, quien usurpó un gobierno de una manera terrible. Podemos hablar de esos gobiernos despóticos, primero de un loco traidor a la democracia y después de un enfermo, entre otras cosas, de alcoholismo y demás, pero un enfermo de, pues este pensamiento conservador extremo que llevó a nuestro país al desastre de seguridad pública que ha costado tanto sufrimiento a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, es más que oportuno y yo creo que el pueblo de México tiene ya, por supuesto lo hace Andrés Manuel como presidente de México y representante del pueblo, pero el pueblo mismo tiene que estar alzando la voz pidiéndole a Felipe Calderón una explicación que nos merecemos, porque no es, efectivamente, como ya decía Ángel, no se robaron una galletita, no fue una cosa menor, es un asunto gravísimo, gravísimo que ha dañado profundamente a centenas de familias en este país y que no puede quedar en el olvido. El pueblo de México tenemos derecho a la verdad y lo que ha dicho el presidente López Obrador, que efectivamente él no va a enjuiciar, pero sí está a la espera de que García Luna hable. Lo ha dicho varias veces ya, que ojalá hable, porque necesitamos conocer la verdad, necesitamos nosotros saber qué más sucedió. O sea, si ahora los que son testigos protegidos y que hablaron en su juicio, que están también detenidos allá en Estados Unidos, comenzaron a hablar, ¿qué no sabrá Genaro García Luna? ¿Cuántas cosas no sabrá de este gobierno absurdo, autoritario y demás, que necesitamos como mexicanos saber
porque necesitamos garantizar el tema de la no repetición. Esto no se olvide, que esto no vuelva a pasar, no nos merecemos un gobierno de esas características.